viejo lema en las finanzas dice que nunca va a haber inversiones en la economía real si no hay seguridad jurídica. De nada sirve planificar a largo plazo si no puedo cumplir lo que estoy planificando y si no sale, no puedo reclamar lo que no salió. Pero tampoco existen inversores si no hay seguridad física. Y creo que es uno de los debates de la Argentina de hoy. Por eso el inversor va a dedicar este programa, amigo Santiago Bulat, a la seguridad jurídica. Tocando todos los temas en los últimos programas, temas que tuvieron que ver con inversiones, como también educación, y como todo tiene un nexo en común que siempre habla de las instituciones y justamente algo que a Argentina parece faltarle, una de esas patas que no solamente lo vemos en forma local, sino también a nivel internacional. ¿Qué es lo que alguien se fija para venir a ver si invierte en Argentina, si quiere hacer determinado proyecto? ¿Cómo tener una mirada hacia adelante si uno no cuenta con esa seguridad? En muchísimos puntos se toca la seguridad jurídica, incluso también la seguridad física, y es por eso que hoy hemos traído una invitada para hablar de esto. Flor Arieto, con ella vamos a discutir un tema que nos parece muy relevante. Perdóname, Santi, voy a repetir un ejemplo que una vez usamos, igual yo sé que vos me tenés paciencia, que tiene que ver del riñón, si quieren también de la economía, que dice lo siguiente, lo decía un gran economista hace tiempo: uno puede depositar confianza de corto plazo y eso es donde colocas el dinero. A eso nos dedicamos en el inversor bolsero. Exacto. Eso es confianza de corto plazo. Es una de las 3 manifestaciones de la confianza. Y es donde depositas tu dinero. Después viene una confianza más difícil, que es la de mediano plazo, que es donde pones tu trabajo, donde pones tu empresa, porque ahí hablas a 10 años. Pero existe una confianza mucho más relevante, mucho más importante, que creo que es el debate de hoy, que es la confianza a largo plazo. ¿Y saben qué? La confianza a largo plazo es donde uno deposita su ser. ¿Por qué los venezolanos se fueron de Venezuela? Si no es, entre otras cosas, porque no tienen seguridad jurídica. Yo soy nieto de inmigrantes. ¿Y por qué? Porque decidieron irse por miedo al holocausto en alguna época, por suerte tomaron esa decisión y yo estoy acá. Esa es la confianza que nunca deberíamos perder, la confianza del ser. Y este es el programa de hoy y lo vendemos de esta manera. Pueden también comunicarse con nosotros, por supuesto, vamos a tener agrotips sobre el final del programa. Se comunican en Twitter, en Instagram y en Facebook como Equipo Bulat. Pueden también volver a ver todos nuestros programas, El Inversor Oficial, nos buscan allí en YouTube de esa forma. Pueden también escribirnos si tienen consultas, contestaremos en la radio o también vía mail equipo.bulat@gmail.com. Y por último, leernos en nuestro newsletter www.elpuntodeequilibrio.com. Bueno, Flor nos espera ahí en el living, así que vamos para allá y seguimos de esta manera. Flor, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Un gusto. Primero, si hay que corregir algo de lo que dijimos con Claudio, te damos la chance de hacerlo. Y yendo más a la pregunta precisa, quiero saber dónde vos ves la prioridad hoy que la Argentina tiene que ir en tema jurídico. ¿Hacia dónde está el mayor desequilibrio que tiene que atacar en una primera instancia? Primero coincido y me parece que, tomando lo que decía respecto de la confianza, el tema de la seguridad en términos físicos, la seguridad urbana, que está, obviamente es uno de los elementos de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica abarca todo: la seguridad para hacer negocios, la seguridad para comprar una casa, la seguridad Exacto. para proyectar a 10 años la escuela de tus hijos y también la posibilidad de que salgas y no te maten en un robo. O sea, está dentro de ese gran techo que es la seguridad jurídica. Y el problema que tiene la seguridad es que, yo siempre lo digo en términos políticos, es piantavotos, porque vos cuando te dedicas a la seguridad tenés que tomar algunas decisiones que son incómodas para la ciudadanía. Digamos, mire, tenemos que depurar a la policía y es posible que la policía se resista a perder sus privilegios que les daba la corrupción. Entonces, es posible que en 2 meses tengamos algún incremento quizás de la toma de rehenes o de las salideras bancarias, que obviamente vamos a poner todas las miradas ahí, claro, porque estamos depurando, le estamos sacando los privilegios de la corrupción a gente que nos tiene que cuidar. Ahora, en la Argentina no hay planificación, yo ni siquiera hay a corto plazo ya a esta altura, ¿no? Pero digo, tenemos muchos desafíos por delante. Yo crío 2 hijas y creo que tenemos la posibilidad de cambiar, pero digo, en términos de cómo se ve todo hoy, la confianza a mediano plazo y esta idea de la confianza a largo plazo, como decías, donde deposito el ser, mi ser, me recuerda a Castel en la inseguridad jurídica, en la inseguridad social, en su libro que dice la seguridad social, que también está dentro de lo que es la seguridad jurídica, es ni más ni menos que poder programar el porvenir. O sea, que es ni más ni menos de poder decir de acá a 10 años, más o menos con la imprevisibilidad de la vida misma, pero más o menos mi país me permite hacer esto.
mis hijos en 10 años van a estar acá, es posible que haya cambiado el autito, es posible que haya pintado la casa, digo, la falta de confianza, la falta de planificación en todo, que vivimos emparchando, que no se pueden dar discusiones porque todo está teñido de ideología, hace que realmente paguemos consecuencias graves, como es la vida. En el caso de la seguridad, muchas veces es la vida. Digamos, uno reacciona cuando un robo terminó mal, porque lo que hacen las estadísticas oficiales es contarte bajó un 20% los homicidios, pero no te cuentan que subieron un 25% los robos. ¿Qué significa? Que si esos 25% que subieron de los robos salen mal, se dispara la tasa de homicidios. Entonces, esos análisis, que son muy complejos para la gente, que lo podemos charlar acá porque estamos, digamos, como tratando de desentrañar un poquito esto que vos decís, el problema, dónde está el equilibrio, dónde lo tenemos que encontrar, dónde está el desequilibrio. Pareciera que los políticos o los que están en la gestión, sobrepasados por la coyuntura seguramente, porque tampoco es fácil estar en lugares de gestión diaria, que todos los días es un problema, no tienen como un ala en donde dicen, bueno, mientras que sucede esto, hagamos esto. Flor, sí. Decías algo que me gustó mucho y quiero insistir en ese punto. Y el programa pasado hablamos mucho de educación y eso de que le estamos sacando la posibilidad de elegir, la libertad de decisión a mucha gente, que es lo más grave de la grieta que se está armando, que no tiene que ver con la política, tiene que ver con hay una clase social que tiene acceso y otra clase social que vos lo dijiste unas palabras como que no tiene derecho a planificar su porvenir. Ni más ni menos. Y aparte con el agravamiento de eso, la seguridad tiene 4 patas. Me preguntabas la seguridad y retomo, digamos, introduzco y retomo lo que vos decís. 4 patas. La justicia, la policía, el servicio penitenciario y el desarrollo social. No hay seguridad posible en un país si nosotros, mientras que le pedimos a la policía eficiencia, pero también los protegemos, los defendemos como políticos cuando somos los jefes, les damos mejores salarios, mejores chalecos, preparación para el combate en casos de desarticular bandas del narcomenudeo, por ejemplo, que son bandas organizadas y complejas, mientras que pedimos que jueces y fiscales estén a la altura de las circunstancias, con las leyes que hay, con las que hay que mejorar, seguramente que hay un montón por hacer, y los malos jueces y fiscales no solamente queden destituidos, sino presos para que la ciudadanía vea que un juez puede ir preso por corrupto, mientras que el servicio penitenciario sea un zoológico para seres humanos, en donde una persona condenada por robo sale asesino porque tuvo que matar ahí adentro para sobrevivir, y mientras que las villas sigan multiplicándose, tomada por un 10% de personas que se dedican al delito y someten al 90% que siendo pobres tratan de salir de pobres, y mientras haya un sector de la clase política que sacralice la pobreza como si fuera una virtud, vamos a tener un problema no solamente de quitar la libertad, sino de poder vivir. ¿Por qué? Porque esos pibes criados en la marginalidad estructural son pibes bomba. Matar o morir por nada, porque no tienen porvenir. Entonces, no lo hagamos si querés porque vos sos mano dura y querés bala, no lo hagamos ni siquiera por humanidad, hacelo por conveniencia. Yo, digamos, fundé una ONG que ahora la tengo un poquito rezagada por las responsabilidades de la maternidad más que nada, pero trabajé mucho en las villas y en los institutos de menores y en las cárceles, en los pabellones de jóvenes adultos, con los pibes que delinquieron, para que no lo vuelvan a hacer, y los que estaban al filo en las villas para que no entren ahí. He visto cosas tremendas de chicos que pasaron, hambre es lo menos, para que tengan una idea, y sin embargo, nunca se les justificó el delito. Y siempre cuento esta anécdota porque es re gráfica. Cuando yo estuve dando un curso de Derecho Penal en la GOTE, lo que hacía era trasladar la Facu de Derecho, que es la UBA, donde yo me recibí, que es pública y que muchas veces no hace ese trabajo, a un lugar en donde los chicos tienen que aprender, porque cuando vos le contás el proceso penal, también estás contando las obligaciones que tienen. Entonces, lo que hacíamos era, con cada chico que tenía que ir a juicio por su delito, lo hacíamos ser el fiscal de él propio en el juicio. Y nos tocó un chico de Fuerte Apache muy golpeado por la vida, con situaciones tremendas, que le había pegado un tiro a un gendarme para robarlo. Entonces, lo que le expliqué es que él sufre en carne viva la inseguridad, la injusticia, la ausencia del Estado, la falta de oportunidades, la desigualdad. Ahora, el gendarme estaba trabajando y tenía hijos. Entonces, el gendarme no tenía por qué ser la consecuencia de su situación horrible, que no tiene la culpa tampoco él. Entonces, digo,
te tenés que hacer cargo de ese daño, porque el gendarme, porque si no es como una locura. Entonces lo entendió de tal manera que cuando le tocó a él acusarse, yo hacía del acusado, y el acusado que iba a ir al próximo juicio hacía del fiscal, se pidió cadena perpetua. O sea, lo que quiero decir es que hay un montón de trabajo por hacer, que esos chicos que hoy están cumpliendo alguna pena, el 95% no mata, de los chicos jóvenes que delinquen, también hay que decirlo, porque si no pareciera que son los asesinos seriales, y no, la mayoría son delitos graves, pero como robo con armas, que es gravísimo, pero por lo menos no hizo algo irreversible como matar, ¿no? Digamos, no saben leer. La mayoría firma las actas con la huella digital, la huella dactilar, por decir, porque no saben leer y escribir, porque abandonaron la secundaria a los 7 años cuando terminó o a los 10 años cuando terminó la primaria, o antes de que termine la primaria, porque tiene el padre muerto preso y la madre siendo una vendedora de droga al menudeo, porque es la sobrevivencia que tiene, porque no hay nada. Entonces digo, estamos todos en peligro si no trabajamos en la seguridad, porque todos tenemos derecho, pagando nuestros impuestos, a que nos ofrezcan seguridad, y aquellos que no tienen nada tienen el derecho alguna vez a sentirse libres, a sentirse que pueden vivir por derecha. Cuando un pibe sale a robar dice, vuelvo, no vuelvo, caigo preso. Es una ruleta, digamos, nadie disfruta de eso, excepto un porcentaje muy chico de jóvenes que realmente están jugados. Pero digo, no se pone eso en el análisis de la seguridad, lo único que escuchamos es bala o solamente la justificación del delito. En el medio está la verdad, que es trabajar respetando la ley, pero buscando los contextos para que podamos planificar también. Quiero insistir sobre algo que venías planteando, como repreguntarte. Y necesito contarte una historia, chiquita. Dura 6 horas nada más. No, muy chiquita. Una vez me tomaba un taxi en México. Y no me acuerdo el nombre del presidente. Y el taxista me dijo, mire, el mejor presidente que tuvimos nosotros fue el que atacó el narcotráfico. Y ganó con una popularidad enorme. Hasta que un día aparecieron muertos no sé cuántos chicos y todos dijimos, che, no vayamos tan a fondo, porque... Y la propia sociedad que lo apoyaba porque estaba harto de todo lo que vos decías, es la que traiciona al que diciendo, no estoy dispuesto al sacrificio del cambio, porque lo que vos planteabas exige un comportamiento social de todos nosotros muy importante. Te toca a veces con sindicatos, te veo discutir, etcétera. ¿La sociedad está preparada, quiere hacerlo, o es facilista en algún punto? No, yo creo que la sociedad está mucho más preparada que los políticos, porque la sociedad no quiere bala, no quiere lo fácil, no quiere tener el gatillo fácil. Nunca la sociedad, excepto grupos marginales, estoy hablando en términos, no, yo en mi casa puedo tener diferencias con mi viejo, que mi viejo por ahí es de otra generación, pero nadie justifica ni la pena de muerte, ni el gatillo fácil, ni la idea del exterminio, de ir a hacer racias a las villas. Ahora, lo otro es más difícil. Lo otro te obliga a planificar y a construir confianza a mediano y largo plazo, porque vos le tenés que decir a la ciudadanía, confía porque estoy trabajando en esto, no quiero lo fácil, la idea de te saco 1000 policías a la calle y vos suponés que con 1000 policías está todo bien. Te pongo un ejemplo para que entendamos la complejidad de la seguridad. Están poniendo luminarias LED en toda la ciudad, por lo menos en la parte de mi barrio y demás, espectacular. O sea, lo que pasa es que parece que estás caminando en el patio de tu casa. Está buenísimo. Eso persuade. ¿Qué significa? Que donde hay luz no te van a robar porque se van a donde no hay luz. Ahora, mientras que eso sucede, que es una acción positiva, relativamente fácil para hacer, si tenés el presupuesto y demás, vos tenés que ir a atacar a la denuncia que esa comisaría en esa jurisdicción tiene por haber flexibilizado algunos controles respecto a motochorros, por ejemplo. Hay una sospecha, se tiene que investigar, nadie quiere hacer una cacería, pero digo, se tienen que atacar todos los frentes. Y en el medio también, que es obviamente mucho más estructural, insisto con el desarrollo social. Y yo pongo también el otro ejemplo que es, y que invito, no porque lo fomente, sino porque me parece que es de una crudeza que necesitamos leerla. Hace algunos años hay un narcotraficante que maneja el primer comando de capital en Brasil, que es uno de los enclaves narco que maneja Sao Paulo, que lo maneja desde la cárcel, que se llama Marcola. Una persona que hace muchos años que está en prisión por determinadas cosas, pero en general maneja lo que es el narcotráfico en Sao Paulo. Secuestraron a un directivo de O Globo para obligar a O Globo a pasar la entrevista de él en prime time. Después se hizo viral porque fue de una crudeza, pero de una realidad que lleva a quienes se dedican a la seguridad por lo menos a tenerlo en cuenta. En un momento dado él dice, estamos en el núcleo de lo indisoluble. Porque ustedes, hablándole a la sociedad incluida, brasilera, al gobierno y a las empresas y a todos, ustedes están muertos de miedo y nosotros somos el miedo. Nosotros somos
cuerpos invisibles criados en el racismo y la pobreza estructural que hoy nos alimenta la multinacional del narco. Obviamente es tremendo, es de una crudeza tremenda, pero es lo que hay que decir. O sea, mientras que los gobiernos hacen como si luchan contra la inseguridad, que tiene que ver también con el desarrollo, las multinacionales de la trata, del narco, del delito complejo, básicamente, van a esos enclaves donde el Estado no está y hace su negocio. Convierte a los pibes en soldados, en pibes bomba, y esos pibes bomba se referencian en lo primero que viene. Si es un barra, es un barra, si es un narco, es un narco. Y cuando se llega a cortar alguna de esas circunstancias, salen a meter caño a cualquier consecuencia, como matar a una policía que venía a hacer su laburo, digamos. Entonces digo, eso es lo que hay que trabajar urgente, porque no hay forma de pelear de igual a igual. Porque el excluido, marginado y cooptado por las organizaciones del crimen organizado, en todas sus variantes, de un soldadito que le dan un arma para cuidar un búnker y de mañana sale a robar con esa arma, digamos, y está protegido dentro de una campana que es mucho más grande, hasta los que lavan la plata del narcotráfico, que no es narcomenudeo, o sea, no es la territorialización de la droga en este caso, sino los que hacen el trabajo más fino de blanquear el dinero del narco. Me interesa mucho el tema y creo que ahí estamos yendo a un sector de la sociedad quizás muy vulnerable, que hay que seguir muy de cerca. El otro día también hablamos de educación para esto, que me parece fundamental. Pero vamos a otro plano, sí, que sé que estuviste también y que tuviste relevancia en este tema, que es la corrupción. Digo, los sectores más poderosos sí, en algún punto, y los cuales no hay gobierno que logre desarmar. No. Digo, ¿por qué logran asentarse tanto y por qué la sociedad los termina? O sea, me parece normal quienes están a cargo de la AFA, perdón que te diga así, pero... Y no me debería parecer normal. No, y digamos, y que te parezca normal que vos vayas a una cancha y que tenga una persona armada en un palco y que sea normal, cuando vos no lo haces. Lo loco, hay una anécdota que contaban que dice, Arieto en la cancha la puteás y en tu casa mirás a tu pibe y decís cuánta razón tiene Arieto, ¿viste? Como diciendo, y sí, o sea, yo entiendo la puteada, a mí me van a putear siempre la mafia del fútbol, porque yo fui a tratar de poner luz, obviamente hubiera querido hacer mucho más, no me dejaron, pero lo intenté. Bueno, pero te abriste también a raíz de eso. Sí, me abrieron, digamos, bueno, me hicieron saltar por el aire y me fui. Ahora, lo que digo es, en Argentina, yo me niego a pensar en la sociedad, digamos, tomando lo que vos dijiste también. ¿Sabes por qué? Porque mi entorno, o sea, no solamente mi familia, mis amigos, mis primos, los que no veo, ninguno se nos ocurre chorear o revolear un cheque sin fondo, sí. O estafar a una obra social. ¿Viste cuando decís, si está tan instalada la corrupción en la sociedad, viste la idea, los corruptos se justifican diciendo es en general, porque cuando generalizás no es nada, decís, ¿por qué yo no veo a mi alrededor? Yo soy una persona que me muevo en distintos círculos, viste, tengo bastante, yo no veo gente chorra así que hace lo que hace Moyano, por ejemplo, hace años, que es quebrar pymes. Porque más allá de que diga de que defiende a los trabajadores, Moyano quiebra pymes. Ese es su trabajo. O sea, quiebra empresas de transporte, quiebra una panadería porque no lo deja salir el camión con la harina, porque no le dio 10 pollos para Pergamino. O sea, a ese nivel de locura es el sindicalismo de Moyano, que aparte atrasa 1000 años porque todo se encarece, porque todo va en camiones, que se paga. Pero se construyen como mitos, como cosas de, no, lucha contra los trabajadores, ¿viste? Decís... Y Grabois dice, no, porque este es pobre, como si fuera una virtud ser pobre. No, hay pobres malos, de hecho son los que someten a la gente en las villas. Hay ricos malos, pero digo, esa idea de sacralizar un sector, y lo que hace la sacralización es justificar el delito. O sea, lo que hacen es... a Moyano le justificás el delito porque en teoría defiende a los trabajadores, y a Shell le justificás el dumping que ha hecho porque si no te deja sin nafta, y... mientras que tengas poder. Ahora vos, te viene la FIP, te corta al medio si te atrasaste en el monotributo. Lo difícil de vivir en una sociedad donde el fin justifica a los medios, ¿no? Que es terrible. Tenemos que ir cerrando, tenemos que entregar el programa. Te voy a dar los 2 minutos finales para que nos levantes un poco el ánimo. Después de toda la descripción, etcétera, y cerremos un poquito para arriba, decinos, por favor, que hay alguna salida y que algún punto puedes ver. Sí hay salidas hay siempre. Lo que no podemos hacer es mentir, pero, insisto, lo que sí podemos hacer, yo creo que la esperanza es, nosotros como sociedad venimos creciendo. Me pueden decir 1000 cosas de la sociedad argentina,
pero yo veo que la sociedad está más madura. Esto que vos dijiste que pasó en México cuando encontraron a los estudiantes desaparecidos, que ahí se dieron cuenta que estaban haciendo un desastre en la lucha contra el narco, acá pasó lo mismo. 80% no quiere el piquete, pero 80% no quiere muertos por desalojar el piquete. Digo, ¿viste? Esas cosas de decir, tenemos 2 o 3 acuerdos básicos que por ahí en la discusión de la política no se ve, pero nosotros lo tenemos. Y creo que nosotros, como sociedad, avanzamos. De a poquito, con mucho sacrificio, y avanzamos. Que no vamos a volver atrás, que todo nos va a costar, pero que a la larga el 80% cumple la ley y cree que se merece promover su porvenir. Así que lo que podemos hacer nosotros con la herramienta electoral es votar gente que a lo mejor es lo menos malo, pero para ir depurando hasta que encontremos algo que nos inspire. Mientras tanto, criamos a nuestros hijos, pagamos nuestros impuestos y tenemos que empezar a discutir producción antes que de distribución. Grande, Flor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a AgroTips ahora y después cerramos el programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en el Inversor. Hoy les quiero contar la crisis que atraviesan distintas economías regionales de nuestro país. Principalmente hay que hablar de sectores que están pasando una crisis muy profunda, como el caso de la lechería, también de lo que hace a la producción de peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la producción de vinos y también la forestación en el litoral argentino. Las causas hay que encontrarlas en las distintas cuestiones vinculadas a los bajos precios que hoy reciben los productores y la diferencia, esta brecha enorme que existe entre lo que recibe el productor por la materia prima y lo que pagamos todos los consumidores en las góndolas. También hay que hablar de la sobreoferta y de los altos costos, en muchos casos por la incidencia que tiene el dólar en la producción de estas economías regionales. Otros sectores que están pasando una situación crítica en lo que hace a las economías regionales son el arroz y la yerba mate. El arroz obviamente tiene problemas en lo que hace a los costos vinculados al impacto del alto suba que tuvo la tarifa eléctrica. Recordemos que en el proceso de desarrollo del arroz los campos deben estar inundados. Para inundar esos campos se utilizan bombas eléctricas. Bueno, el costo que ha tenido la energía es significativo en lo que hace a la ecuación del negocio productivo, teniendo en cuenta que los precios internacionales son realmente tentadores y están dentro de los parámetros históricos. En lo que hace a la yerba mate, los valores están muy estancados y hoy el mercado de la exportación, que era nuestro principal destino como Siria, ya atraviesa varios años de conflictos bélicos y ha bajado lo que es la demanda de exportación. Pero más allá de esto, está muy concentrada la demanda de los molinos que procesan la yerba mate y los precios al productor son muy bajos y no se respeta el laudo que tendría que respetarse por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Hay sectores también complicados en el litoral argentino en lo que hace a la producción de frutas, en lo que hace principalmente a los cítricos dulces. Estamos hablando de mandarinas, también pomelos y por supuesto naranjas. Los precios que recibe el productor son muy bajos y están por debajo de los costos que hacen a la producción de estas frutas en el litoral argentino y se complica lo que es la comercialización en los distintos centros de consumo masivos en el mercado local y también en la exportación. Y allí también hay una gran brecha entre lo que recibe el productor por la materia prima y lo que finalmente pagamos todos los consumidores en las góndolas. Estas son algunas de las economías regionales que están con problemas. Vamos a seguir explicándoles en AgroTips cómo están los distintos sectores productivos de nuestro país. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con el Inversor. Auspició este espacio Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Y llegó el final del programa de hoy. Espero que les haya gustado el contenido, el título, la seguridad jurídica como importancia en la relación entre nosotros como sociedad. Sin ellas, amigos, no vamos a poder ir adelante. Interesante charla, la verdad, sobre seguridad y cuán importante también es de acá en adelante para todo lo que planeamos construir. Hace un programa también hablábamos de educación y de inversiones también y cómo todo va en el mismo sendero, ¿no? Esa necesidad de tener previsibilidad y saber por dónde estamos caminando. Muy buen resumen. Sin esto no hay largo plazo, sin largo plazo estamos complicados. Pero, por suerte, tenemos otros medios de comunicación en el cual podemos llegar a ustedes. Nos puede escuchar por radio en el Inversor Bolsero. ¿Cuándo? ¿Vas a volver alguna vez a saludarnos? No, yo voy a escuchar, nosotros escuchamos. De 21 a 22 horas todos los martes por Millennium 106.7, el Inversor Bolsero, hablando de inversiones, acciones, bonos, qué podemos hacer un poco con nuestro dinero y tratando de dar alguna certidumbre sobre el panorama económico. Con la nueva generación de traders, como el amigo Bulat. Y por qué no, nos puede leer en el puntodeequilibrio.com, ahí también nuestros agrotips, también lo de economías regionales, como hoy nos contó Darío Guardado. Señores, sin más, los saludamos atentamente para reencontrarnos el próximo sábado en este video de Equipo Bulat que se llama El Inversor.